Bien, ya a la 1:45 de la tarde, quienes recién se conectan, estamos con Karina Borrero y nos acompañan Percy Medina de Idea Internacional y el doctor Julio César Castiglioni para empezar a apuntalar lo que va a ser esa jornada electoral, tanto desde lo jurídico como desde lo político. Buenas tardes. ¿Cómo están? A ambos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, tanto que analizar con respecto a la jornada, pero además de estos datos pintorescos, vamos a arrancar con lo que comentábamos fuera de pantalla. La ley seca. Estas cosas tan anecdóticas que tiene, por cierto, nuestro país y que hasta ahora son vigentes y uno no las llega a entender realmente si cumple su propósito o no, señor Medina. Le escuchamos. Bueno, yo he sido un enemigo de la ley seca siempre, ¿no? Y alguna vez se ha discutido la posibilidad de eliminarla. Es un fenómeno básicamente latinoamericano. En muchos países del mundo, en más de la mitad de países del mundo se vota sin ley seca. De hecho, en toda Europa, en África, en Asia se vota sin ley seca. Es un rezago, digamos, de otro momento en el que con el pisco, la butifarra, en fin, se distorsionaban los procesos electorales y se ha mantenido. Pero hay que decir que mucha gente la valora, sobre todo en regiones. Hace muchos años, en algún evento de evaluación de procesos electorales, en Cusco, por ejemplo, cerradamente la gente de varios partidos decía, no, es importante, porque no vaya a ser que después con la ley seca la gente llegue borracha, en fin. Yo creo que no es necesario que exista, porque además, de hecho, la gente se provee de trago con anticipación, ¿no? Claro. Así que no cumple ninguna finalidad. Pero bueno, por lo menos se ha reducido a una cosa razonable, porque antes era desde el día jueves, Ahora, ¿no? es importante recordar, y también recordarlo para quienes nos acompañan, Karina, que como conversaba en alguna oportunidad con el doctor Castiglioni, la ley seca no solamente no tiene un propósito de fondo jurídico, sino que es poco práctica, porque si es que alguien llegase en estado de ebriedad a votar, el presidente de mesa tiene incluso la facultad jurídica de pedir a la policía que lo retire. Sí, ¿ves? Entonces, no tiene ningún sentido porque, digamos, la consecuencia de hecho que dispararía el tipo jurídico se puede Sería no evitar votar, claro. si es que le dicen, señor, usted se retire y se acabó el problema, Claro. ¿no? Si es que llega en estado etílico, porque cosa distinta es llegar oliendo alcohol. Que es diferente. Esto claro. sucedió un hecho de un obrero municipal en Chorrillos, que el día anterior había sido el día de los obreros municipales y lo despidieron porque al día siguiente llegó oliendo alcohol. El Tribunal Constitucional le dio la razón al obrero. Y lo repuso. Y lo repuso. Me acuerdo porque, el caso. ya, porque no llegó, o sea, en estado etílico, sino el día anterior había estado tomando y estaba oliendo alcohol, que es cosa totalmente distinta. Claro, uno suda el alcohol, claro. Pero además el propósito es que el ciudadano acuda a votar, ¿no? Claro. Y hay esta, pienso yo, exagerada idea además de que porque bebes alcohol el día anterior, pues vas a pasarte durmiendo hasta el lunes, posiblemente con una resaca tremenda y te olvides que hay elecciones. O sea, esta visión más allá autoritaria, paternalista, ¿no? Que incluso, creo yo, desmerece la capacidad del ciudadano. Bueno, en el origen está que en el siglo XIX una forma de tomar las mesas electorales, que era la forma de ganar elecciones, era involucrando a muchas personas a las que se les daba pisco, se les daba butifarras, algo de comer. Eso y para cuando eran un comprometerlos, grupo, digamos. se iba y tomaba una mesa electoral, ¿no? Y cuando la mesa estaba tomada, se impedía que voten los rivales. Eso es parte de la historia, pero eso ya pasó hace muchos años. Entonces, el sentido original, que era evitar que la gente pueda ser emborrachada para ser manipulada luego, pues ya no tiene ningún sentido. Además, Medina, doctor Medina, en el momento en el que esta ley se ensambla, la población electoral era muy reducida. Además, claro. las mujeres no tenían derecho al voto, la población Era otro indígena no momento. tenía derecho al voto. Entonces, claro, podría haber habido una estructura tecnológica que sustente la ley, pero hoy día... Ahora, me permito, Karina, cambiar de tema y hablar de otra de estas prohibiciones extrañas. Si subes una foto de tu cédula a Facebook, te vas 2 años preso. Claro. Sí. Doctor, ayer lo hablábamos. Esto Se considera propaganda. mucho sentido no tiene, pero ¿cuál es la razón de esto? Porque se supone que lo que estás haciendo en ese momento estás haciendo propaganda electoral, porque estás mostrando tu voto al momento que has tomado y lo subes a tu Facebook. Pero eso no tiene ningún sentido, como tampoco no tiene ningún sentido prohibir las encuestas electorales una semana antes. Estos creo que forman parte de la vieja concepción del derecho electoral, que deberíamos modernizarla. La ley es del 87, si no me Sí. equivoco, ¿no? 9-7.
¿9, 7? Sí, la ley orgánica de elecciones es del 97. Bueno, no había internet. No, no, sí, por yo supuesto justo que te no. iba a Hay comentar un eso, era montón, como hay muy un montón de pronto. cosas que hay que modificar. Sí. Yo estoy de acuerdo con que la prohibición de difundir encuestas también es absolutamente... No Porque, tiene sentido en porque esta además época, sí ¿no? se difunden. Sí, Y lo peor claro, es que se difunden... Nosotros 4 hemos visto las encuestas Claro, de y ayer se y sin difunden con embargo la otros mayoría de nombres personas probablemente y más no. bien Y no es justo. eso motiva a que se puedan viralizar falsas encuestas, Efectivamente. incluso, Yo ¿no? recibí ayer 2 falsas encuestas. Yo también he recibido Yo dos también. falsas encuestas y de la No, misma empresa. Y las redes sociales están repletas de falsas encuestas, como dice Karina, y esto no solamente no evita que haya esta incertidumbre que se pretende justamente tutelar, sino que estimula a que se hagan cortinas de humo y a que se haga falsa propaganda, y no hay manera de regularlo, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo con eliminar la prohibición de difusión de encuestas, pero creo que el prohibir que se tomen fotos al voto sí tiene un sentido, que es garantizar no solamente el secreto del voto, porque Sino que- además uno sino- puede sino decir, que no lo compren. sino exactamente, la compra, ¿no? Porque la única manera de probar que tú has votado por una determinada persona es si le tomas foto, ¿no? Y entonces ahí puedes eventualmente cobrar. En el Perú no hay muchos casos de compra de votos, en otros países de América Latina eso es muy común, pero si yo le tomo foto a mi voto y luego hay una persona en la puerta esperando para pagarme por ese voto, entonces puedo fomentar la compra de votos. Pero lo Esa es cierto- una razón claro. práctica. En ¿no? provincia Es más común, más ¿no? común. Sí. No ha sido una práctica muy intensa porque sacar un celular dentro de la cámara secreta tampoco es muy sencillo. O sea, tendría que ser una cámara secreta muy sofisticada para que no permita ver a los miembros de mesa. Entonces, pero en provincia ha sido muy usado. Los este famosos tema. 50 soles. Sí, los 50 soles que se podían dar. Ha habido una denuncia de que en Yungay, Su tierra. mi tierra, yo soy de Huaraz, ha encontrado a 10 personas de Río Santa Caudaloso, cuya candidata le han confirmado la condena de 4 años efectiva, y al alcalde de Chimote también 4 años efectivos. Ha encontrado a 10 personas repartiendo cajitas de fósforo, y dentro de las cajitas de fósforo, de la propaganda en ambos lados de Río Santa Caudaloso, 20 soles. Así, bueno. Entonces, el día de hoy. Bueno, eso se sanciona, ¿no? Claro, no, han sido detenidas las personas, han sido Correcto. detenidas y puestas a la disposición del Ministerio Público. Bueno, denuncias con respecto a irregularidades, por desgracia, siempre se dan Siempre y hay, siempre, siempre hay. siempre somos muy vulnerables a que esto ocurra, sobre todo por la manera en la que extendidamente se da el voto en nuestro país. El voto electrónico más bien va a cambiar poco a poco esa figura, o por lo menos busca cambiarlo. Es un poco más eficiente. Buscaría cambiarla, pero no necesariamente evita ese tipo de cosas como, por ejemplo, que se entregue Bueno, eso no, dádivas, claro, o qué sé. propaganda. Ahora, si uno compara las elecciones peruanas con las que ocurren en otros países de América Latina, en Brasil, sin ir muy lejos, ni Que qué son- decir que son Centroamérica, hoy, ¿no? dicho sea de paso. Que son hoy, La efectivamente. presidencial. ¿no? Uno ve que en general en el Perú hay menos violencia, hay menos compra de votos. Yo he visto en una elección dominicana, por ejemplo, gente con fajos de billetes en la puerta comprándole a la gente su cédula de votación para evitar que vote en municipios donde preveían que iba a ganar el candidato alternativo, ¿no? Pero con los fajos en la mano, ¿no? Y las autoridades electorales y todo el mundo. O sea, es decir, el escenario peruano en eso es bastante más civilizado y ojalá que se mantenga. Aunque es verdad lo que dice Julio César Castiglioni, en el sentido que en algunas localidades ha habido casos específicos en los cuales ha habido denuncia de compra de votos o de carruseles o cosas no muy santas, pero en general no es algo muy extendido. ¿Qué tan lejos estamos de que el voto sea voluntario? Eso que siempre se discute en las mesas de debate cuando estamos a puertas de iniciar este tipo de elecciones. ¿Por qué la obligatoriedad? ¿Por qué esta visión todavía de que si no vamos a votar, seremos castigados? Bueno, ¿Cuándo cambiará eso? Yo teóricamente estoy a favor, porque me Sí, parece que el de voto que tiene sea que ser un obligatorio. derecho, no, de que debería ser libre, es lo que... Claro. Pero en la práctica eso trae una serie de problemas. En Chile, por ejemplo, fueron al voto voluntario y se están arrepintiendo. ¿Por qué? Porque en la práctica, primero disminuye el porcentaje de votantes de manera más o menos importante, por lo menos en un 30%, pero además disminuye en segmentos que preocupan para efectos de la democracia. Por ejemplo, los más jóvenes votan menos. De Por representación, ejemplo, se los refiere. más pobres votan menos.
las mujeres votan menos. Las mujeres pobres y menos instruidas votan muchísimo Entonces hay un problema de menos. subrepresentación. Hay un problema, sí, que puede Ahora, generar... Permítame, doctor Medina, y también abonar para la conversación con el doctor Castiglioni, en lo que acaba de decir Karina, porque si bien estamos lejos de tener un voto voluntario, nuestro sistema legal está lleno de contradicciones. Porque, por ejemplo, nuestro voto es obligatorio, pero tenemos revocatoria. El voto obligatorio es una figura arcaica, ¿no? De una democracia que está empezando a consolidarse, mientras que la revocatoria es una figura sofisticadísima, es de cantón helvético. Entonces, tenemos figuras muy sofisticadas coexistiendo en el mismo sistema con que nos obligan a votar. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay que ponernos de acuerdo. O somos conservadores y paternalistas, como decía Karina, o ya pues liberalizamos un poco la cosa y asumimos, ¿no? Yo estoy también de acuerdo, como le dice el doctor Medina, con el voto voluntario. Esto obligaría a muchas cosas. Obligaría a las organizaciones políticas y a los candidatos tratar de persuadir al votante Primero de que vote. para que vaya a votar. Que es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, Claro. ¿no? Que la Para que campaña se empieza interese, pidiendo el voto. ¿no? Bien, Claro. o sea, más chamba. O sea, si quieres que ganar, primero tienes que convencerlo para que vaya a votar. Y segundo, convencerlo que vote por ti. Cierto que a veces hay dejadez en algunos lugares, que la gente asiste por el temor a la multa. O también todavía tenemos un nivel de ignorancia. Yo he visto en los hermanos campesinos de mi tierra, cuando a veces se induce el voto de alguna manera, se les hace un dibujo en el puño de la mano para ver por qué agrupación política van a votar. Como una guía. Sí, Claro, sí. como la hoz y el martillo de los 90, 80, Claro, la hoz y el martillo, y miraban eso y marcaban la hoz y el martillo en la época de los 90. Para los grupos de izquierda. Y esto era alentado por los profesores, ¿no? Que son los que eran muy apegados a este tema, ¿no? Entonces, sí, vamos a encontrarnos con esas cosas. Va a haber de repente motivaciones para que la gente vaya. También ahí no nos vamos a librar de las dádivas, de las prebendas, que ha bajado muchísimo con la ley que se sacó. Sí, de O sea, acuerdo. Sí. no ha habido casi nada de temas de dádivas en esta ocasión, poquísimos han sido los casos, pero yo me atrevería a dar ese paso, porque si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, es verdad, hay puntos en contra. Y el doctor Medina tiene pues, más experiencia internacional que quien habla, y entonces obviamente siempre hay que mirar las experiencias internacionales. Y comparar. Claro, y comparar. ¿no? Cuando Pero son buenas, sobre claro. todo, ¿no? Porque cuando son malas... No, sí, pero hay que también, verlas. Cuando uno son malas aprende. para aprender, Uno pero aprende, digo, uno aprende. para tomarlas como las buenas, ¿no? Claro, claro. Pero yo me inclinaría por el voto voluntario. O sea, yo creo Claro. que Ya toca. ya toca, o sea, sí. Somos 200 años ya de república, vamos a tocar un paso al sí, frente. además que esta visión de que el voto sea voluntario no acredita que el elector se informe De acuerdo. acerca ni de los partidos, ni de los candidatos, ni siquiera de la dinámica de las elecciones. Más bien, la experiencia dice que quienes voluntariamente asisten a votar están interesados por ahí, que están inscritos. De todas maneras, tienen que estar inscritos en algún partido político o tienen que informarse acerca del lineamiento que tiene, acerca de los candidatos, los planes de gobierno. Hay otra dinámica del elector hacia el candidato cuando se trata de un voto voluntario. Ahí gana mucho más la ciudadanía, de hecho. Y creo que completamente de acuerdo. Y creo que gana también, doctor Medina, en la medida en que si uno ve propaganda electoral que ustedes pueden encontrar en internet en los Estados Unidos, es a veces hasta difícil saber si la campaña es de los demócratas o de los republicanos en la primera fase. Porque Claro. la primera gran etapa de la campaña es pedirle a la gente, por favor, voten. Sí, vota. Y luego ya viene la parte de por qué Claro, votar. sí. ¿No? Pero hay un esfuerzo de los políticos por tener empatía, interesarnos, ¿no? claro. Claro, por tocar fibra en la ciudadanía. Y esa relación se convierte en un círculo virtuoso, porque luego pues hace que los ciudadanos seamos más ciudadanos y eso nos da capacidad luego de increpar y reclamar lo que nos corresponde. Eso obligaría a las organizaciones políticas a que sean verdaderas organizaciones políticas, con estructura, con bases, Con con doctrina. locales partidarios, con doctrina, con principios que estén permanentemente activos en la vida política del país, que no solamente aparezcan en los procesos electorales, porque si van a aparecer en los procesos electorales y nadie los conoce, entonces nadie va a votar por ellos.
Entonces, si están permanentemente haciendo actividades, parrilladas, tómbolas, maratones, etcétera, participando en el aniversario del distrito, de la provincia, o sea, obligaría a las organizaciones políticas de alguna manera, porque hay que hacer algo para que realmente existan verdaderos partidos políticos en el país, obligaría de alguna manera a que los partidos políticos tengan más presencia en la vida cotidiana del país. Además es muy curioso cómo está planteado el sistema democrático en el Perú, ¿no? Porque la democracia se da cada tantos años que tienes que elegir y luego prácticamente ni te enteras ni participas. De acuerdo. Y eso porque los partidos Eso contradice la en democracia. general tienden a ser máquinas electorales, ¿no? Los partidos Cascarones. raramente hacen cosas fuera de elecciones. Y eso es lo que hay que promover, que los partidos sean más activos en su relación con la gente, que tengan vida más allá del proceso electoral, porque eso es lo que va a hacer que tengan también legitimidad en el momento que vayan a pedir el voto. Bueno, hablamos de propaganda. Yo no quiero dejar esta entrevista sin que por lo menos preguntemos acerca de la propaganda. Yo no sé si la contaminación visual, estoy hablando de la propaganda en las calles, que es grosera, que es sucia, que atenta contra el ciudadano, que es peligrosa, porque en varios de los casos casi que viene hacia la pista. Yo creo que somos de los pocos países en que el candidato te dice qué tan desordenado es y te lo pone en la cara y cree que con eso vas a votar. Bueno, varios países han empezado a regular la propaganda física en las calles, estableciendo medidas. Y entonces, claro, uno puede decir es demasiado reglamentarista. En Chile, por ejemplo, se hizo una reforma en 2016, hace relativamente poco, ¿no? Y estableciendo las vallas son de tanto por tanto, se ponen en tales lugares. Bueno, etcétera. pero Cuando se hizo, se criticó mucho porque dijo, esto es muy reglamentarista. Pero una vez que se aplicó, la gente terminó muy contenta porque ordenó mucho. Ordenó muchísimo, yo lo haría. Claro. Yo creo que eso ayuda mucho, ayuda en muchos sentidos, Ahora, por razones de ornato, seguridad y también por razones de equidad y limitar el gasto electoral. ¿Y por qué lo haría? Sí, por dos cosas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene una capacidad de fiscalización, pero tendría que contratar fiscalizadores en una cantidad inmensa para poder detectar la propaganda indebida y disponer que la retiren. Porque los gobiernos locales han fracasado en eso. No les interesa que les ensucie su ciudad. ¿Y por qué? Porque ellos tienen interés en el proceso electoral. En esta ocasión no hay reelección, pero tienen sus candidatos metidos en cualquiera de las agrupaciones políticas y en consecuencia no les interesa sacar la propaganda. Está el gato de despensero. Claro, no les interesa sacar la propaganda de nadie. Claro. Entonces, habiendo fracasado los gobiernos locales, teniendo una imposibilidad material del Jurado Nacional de Elecciones, que no puede estar, pues el Jurado Nacional de Elecciones estar sacando propaganda, o sea, lo puede hacer en determinados lugares, si nosotros entramos en una reglamentación, que hay una reglamentación para la publicidad, por ejemplo, Claro. un panel cada 100 metros, que no debe haber donde los carros dan la vuelta, que debe haber 3 metros de altura, que hay una ordenanza metropolitana para la publicidad. O sea, tomando ya ese modelo, nosotros lo podríamos hacer y entonces obligaríamos a que sí lo podemos reglamentar. Yo iría por la reglamentación porque hemos fracasado como instituciones, hemos fracasado en ese sentido. Ahora, para terminar y redondear una idea que Karina planteó, si vemos los carteles que han invadido la ciudad como las 7 plagas, están en todos lados y son de todos los colores, hay un tema de fondo que es más preocupante, que es el mensaje que los políticos colocan en los carteles, porque no dicen nada. Claro. O sea, ponen su cara y dicen yo amo a los animales. Claro. Exacto. Y es como a ver si me tiras una idea, ¿no? Claro. A ver si hay una propuesta. Claro, ¿no? una. Algunos no menos. ponen ni el apellido, me ha sorprendido, es Nada. algo que yo no había visto en otras elecciones. El nombre de pila, ¿no? Juan, su símbolo y se acabó. Y la cara yo sonriente, amo a los gatos. ¿no? Exactamente. Claro. Creo que ni siquiera el yo amo a los gatos. Juan contigo o algo así. A lo mejor yo amo a los Porque gatos sería ahí- mejor ahí mensaje. por lo O sea, menos una hay Mira Flores. ahí por lo menos hay alguna y Miraflores o propuesta. Barranco y se gana. De todas maneras. Doctores, ha sido un placer recibirlos y como siempre aprender de su conocimiento gracias a en ustedes, este sí. proceso. Muy bien, muchas gracias Muchas por gracias. habernos acompañado. Son las 2:04. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.